Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Continuamos con la factorización de polinomios usando el teorema de Gauss y la regla de Ruffini. En esta oportunidad vamos a factorizar el polinomio p de x igual a x al cubo menos 8. En este ejemplo en particular vamos a ir un poco más deprisa porque ya los pormenores de la resolución de este tipo de factorización la hemos dado en un video anterior. Por acá le vamos a dejar la tarjeta para que lo revise. Aquí tenemos dos situaciones. Primero aplicar Gauss y luego aplicar la regla de Ruffini. El teorema de Gauss lo que nos indica es cuál va a ser el posible conjunto de raíces racionales, si es que las tienen, este polinomio. Y recordar siempre que una raíz de un polinomio es aquel número que al ser sustituido en él, pues nos da como resultado 0. Si es una raíz de ese polinomio, significa que es divisible por un polinomio de grado 1, que va a tener la forma de x menos esa raíz y por tanto se puede factorizar. Lo primero que vamos a hacer acá es identificar cómo va a estar compuesto ese conjunto de posibles raíces racionales. Para ello nosotros siempre vamos a identificar o vamos a tomar en consideración el término independiente que le vamos a denominar en este caso p, y el coeficiente de la variable de mayor grado, que en este caso es x al cubo, que la vamos a denominar q. A estos dos elementos le vamos a hallar todos sus divisores. Por lo tanto, p, que va a ser el término independiente, sus divisores enteros van a ser más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4 y más o menos 8. Y los divisores de q, que serían el coeficiente de la variable mayor grado o el coeficiente principal, pues es q, pero q toma el valor de 1. Por lo tanto, los divisores enteros de ese coeficiente es más o menos 1. Esto se debe hacer siempre, puesto que si este coeficiente es diferente de 1, entonces pues las posibilidades de raíces racionales son bastantes. Entonces Gauss lo que nos dice que ese conjunto de posibles raíces racionales pues debe quedar expresado de la siguiente forma, es decir, P sobre Q, la división de estos dos conjuntos, de los elementos de estos dos conjuntos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es tomar cada uno de ellos e irlos dividiendo entre los elementos de este conjunto. Como en este caso solamente tenemos uno, pues no nos queda otra que considerar que esto va a ser más o menos 1 sobre 1. Tomamos el segundo elemento acá, que sería 2 sobre 1. En este caso es más o menos el otro elemento que es 4 sobre 1, más o menos el 8 sobre 1. En este caso, pues nos damos cuenta que todos estos cocientes están divididos entre 1, por lo tanto, nos va a quedar siempre los divisores del término independiente. Total, que esto nos va a quedar. Entonces ya hemos aplicado acá en el teorema de Gauss. Ahora lo que vamos a hacer acá es aplicar la regla de Ruffini. La regla de Ruffini lo que nos indica es cómo vamos a hallar estas raíces. La primera condición para aplicar la regla de Ruffini es que el polinomio esté completo y ordenado. Aquí nos damos cuenta que solamente tiene x al cubo y el término independiente. Ya nos aparece el x elevado al cuadrado y x elevado a la 1. Por lo tanto, tenemos que proceder a completarlo. Entonces, si lo hacemos, pues esto nos va a quedar p de x va a ser igual a x al cubo más 0x elevado al cuadrado más 0x y, por supuesto, menos 8. Observe que los dos términos que he agregado acá, que para que cumplan con que esté completo, pues tiene como 0 de coeficiente, por lo tanto siguen valiendo 0. Es decir, que no he alterado al polinomio original y está ordenado en forma decreciente. Ahora sí, ya vamos a aplicar la regla de Ruffini. Lo primero que vamos a hacer acá es construir una cuadrícula que va a tener esta forma. Y en la parte superior vamos a colocar todos los coeficientes del polinomio. Entonces empezamos por el coeficiente de la variable de mayor grado, que en este caso es 1, seguido de 0, 0 y por último menos 8. Y en este apartado vamos a ir probando cada uno de estos números. Aquí me faltó más o menos 8. Vamos a ir probando cada uno de estos números para ver si cumplen con el requisito para que sean raíces. Y esto es ir multiplicando por cada uno de ellos y haciendo las respectivas operaciones en columna y al final me tiene que dar 0. Así como un resto 0. Si nos da como resto 0, significa que el número que hemos escogido pues es precisamente una raíz. Entonces vamos a empezar a probar por el más 1. Y recordemos siempre que este primer coeficiente se tiene que bajar en todo el
proceso. Por lo tanto, si colocamos 1 acá, sería más por más es más, 1 por 1 es 1, 0 más 1 es 1, más por más es más, 1 por 1, 1, 0 más 1 es 1, más por más es más y 1 por 1 es 1. Aquí, evidentemente, no nos da 0. Significa que 1 no es raíz de ese polinomio. Y tenemos que borrar todo esto y probar ahora con el siguiente, que sería menos 1. Ahora con menos 1 sería menos por más es menos, 1 por 1 es 1, sumamos 0 menos 1, pues nos da menos 1, menos por menos es más, 1 por 1 es 1, 0 más 1 es 1, menos por más es menos, y 1 por 1 es 1. Evidentemente aquí nos da menos 9, no nos da 0, significa que menos 1 no es una raíz. Ahora probamos con el siguiente número, que es más 2. Más por más es más, 2 por 1 es 2, 0 más 2 es 2, más por más es más, 2 por 2 es 4, 4 más 0 es 4, más por más es más, 2 por 4 es 8. Ahora sí, observamos que 8 menos 8 es 0. Significa que ya tenemos nuestra primera raíz, que es decir, x1 es igual a 2. Repetimos el proceso, es decir, volvemos a reconstruir la cuadrícula. Este primer coeficiente siempre se tiene que bajar. Ahora probamos con otro número. En este caso, observamos que los tres números son positivos, entonces pues no tiene sentido que yo utilice más 2, puesto que nunca se me va a anular el último término. Entonces vamos a probar con menos 2 a ver qué ocurre. Menos por más es menos, 2 por 1 es 2. 2 menos 2 es 0, 2 por 0 es 0. Significa que esta parte que está acá no nos va a dar 0. Por lo tanto, menos 2 no es una raíz del polinomio. Probamos con los siguientes números. Vamos a probar con menos 4, porque con más 4 pues no tiene sentido. Entonces, menos 4, menos por más es menos, 4 por 1 es 4. Menos 4 más 2 es menos 2. Menos por menos es más, 4 por 2 es 8. Y observamos acá que esto pues no nos da 0, nos da 12. Por lo tanto, menos 4 tampoco es una raíz de ese polinomio. Ahora vamos a probar con menos 8, que es el último que nos queda por acá. Ahora con menos 8, menos por más es menos, 8 por 1 es 8, menos 8 más 2 nos da menos 6, menos por menos es más, 8 por 6, 48. Y aquí evidentemente pues no nos va a dar 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que menos 8 tampoco es una raíz racional de este polinomio. Entonces observamos ahora lo que nos va a quedar. Esto ya no nos sirve, lo vamos a eliminar. Entonces esto implica que esto que nos ha dado acá, los coeficientes, que lo voy a transformar ya en forma de polinomio, pues este sería el término independiente, me va a quedar 4, aquí sería más 2x, y aquí me va a quedar x al cuadrado. Significa que este trinomio no tiene raíces racionales. Entonces, ¿cómo va a quedar la factorización de este polinomio? Pues va a quedar de la siguiente manera. El polinomio original era x al cubo menos 8. Entonces, esto va a ser igual. Recordemos que la única raíz que se pudo conseguir aplicando Gauss-Liouville pues fue x1 igual a 2. Por lo tanto, esto escribiéndolo formalmente va a quedar x menos x1. Ahora, por este polinomio que me va a quedar x al cuadrado tal cual como está, más 2x más 4. Por lo tanto, esto va a ser igual a x. Y dijimos que x1 es 2. Esto me va a quedar x menos 2 por el trinomio x cuadrado más 2x más 4. De esta manera hemos factorizado este polinomio que es incompleto, x al cubo menos 8. Ya para concluir, una recomendación muy importante cuando estamos aplicando el teorema de Gauss y la regla de Ruffini. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que cuando lleguemos a estos tres coeficientes, que fácilmente los podemos transformar a un trinomio, busquemos como alternativa aplicar la fórmula general. ¿Por qué razón? Porque hay trinomios pues que no se pueden factorizar, no tienen raíces reales. Por lo tanto, si yo tengo una cantidad considerable aquí de posibles raíces racionales, el proceso se va a hacer sumamente largo y al final vamos a comprobar que este trinomio pues no tiene raíces. Entonces yo lo que les recomiendo es que cuando lleguemos a estos tres términos que está acá, formemos el trinomio
comenzando por este término, que sería el término independiente. El siguiente coeficiente de derecha a izquierda sería el coeficiente de x a la 1, y este último coeficiente pues sería el coeficiente de x al cuadrado. Y usemos la fórmula archiconocida, que es x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 veces a. ¿Por qué razón? Porque esto que está acá se le llama discriminante. Si el discriminante, puede ser de este lado acá, es mayor o igual que 0, entonces las soluciones siempre van a pertenecer al conjunto de los números reales. Pero si ese discriminante es menor que 0, entonces no tiene raíces en los números reales. Y aquí fácilmente lo podemos comprobar, porque recordemos que si aplicamos esta fórmula, en este caso A sería el coeficiente de la variable de mayor grado, que es 1, B en este caso pues sería 2, y C, que es el término independiente, vale 4. Si yo lo sustituyo acá, observamos que nos va a quedar raíz cuadrada de b al cuadrado. B al cuadrado, en este caso, sería 2 al cuadrado, y eso es 4. Menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es 4. Si yo calculo esta raíz acá, me va a quedar la raíz cuadrada de 4 menos menos por más, menos por más es menos 4, 16. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 12. Pero ya sabemos que en el campo de los números reales, los números negativos no tienen raíz cuadrada. Por lo tanto, este trinomio que está acá, pues no tenía solución, o sea, no tiene raíces reales. Es así que yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que si tienen la posibilidad de aplicar esto, o sea, la fórmula general o buscar a este trinomio, pues lo hagan y así nos ahorramos mucho tiempo. Hay factorización de polinomios que todas las raíces las podemos calcular por el teorema de Gauss y la regla de Ruffini. Esto es todo por momentos y espero haberles servido de ayuda. Nos vemos en un próximo video.